La Biblia menciona 3 cosas que fueron clavadas en la cruz cuando Jesús fue crucificado. 2 de ellas eran obvias, pero la tercera tal vez lo sorprenderá. Aquellos que fueron testigos de la crucifixión de Jesús de Nazaret en el año 31 DC pudieron ver fácilmente 2 de las 3 cosas clavadas en la cruz o en el madero. La tercera, que era invisible al ojo humano, fue muy importante para las personas que vivían en aquella época y para nosotros en la actualidad. Entonces, ¿cuáles fueron las 3 cosas clavadas en la cruz? Respondamos a esta pregunta buscando en las páginas de la Biblia. La primera cosa que un testigo de la crucifixión vio clavada en la cruz fue Jesús el Cristo. A Jesús lo crucificaron de sus manos y pies. Esta forma horrible de ejecución era una práctica común en el Imperio Romano en esa época. Cuando lo colgaron en la cruz, ya había sido golpeado, azotado y estaba cubierto de sangre. Esta tortura había sido profetizada con siglos de anticipación por medio del profeta Isaías, quien dijo: «Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados». Durante su flagelación física, también tuvo que soportar muchas burlas y ataques personales, como lo explica Mateo 26, 67 al 68. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros lo abofeteaban diciendo: «Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó?». Aún después de todo este sufrimiento, Jesús nunca perdió la perspectiva de por qué se sometió a la crucifixión, y los testigos de este triste suceso tuvieron la oportunidad de escuchar la misericordiosa respuesta a esta inmerecida tortura, como podemos leer en Lucas 23, versículo 24. Jesús decía: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Lo primero que fue clavado en la cruz o en el madero fue Jesucristo, el Hijo de Dios. El segundo elemento clavado en la cruz que un testigo de la crucifixión pudo ver fácilmente fue un letrero encima de la cabeza de Jesús. Esa señal era una descripción de la acusación que había en contra de Jesucristo. Cada uno de los 4 relatos de los evangelios nos da detalles que nos permiten entender completamente lo que había escrito en este letrero. La descripción más sencilla la encontramos en Marcos, quien dijo: «Era la hora tercera cuando lo crucificaron», y el título escrito de su causa era «El Rey de los Judíos». El Evangelio de Mateo lo anuncia así: «Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los Judíos». El Evangelio de Lucas nos da más detalles diciendo: «Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el Rey de los Judíos». Y el Evangelio de Juan añade: «Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos». Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: «No escriba Rey de los Judíos, sino que él dijo: Soy Rey de los Judíos». Respondió Pilato: «Lo que he escrito, he escrito». Cuando reunimos los relatos de los evangelios, vemos claramente que el letrero encima de Jesús les anunciaba a todos: «Este es Jesús, el Rey de los Judíos». Esta es la segunda cosa clavada en la cruz. El tercer elemento clavado en la cruz no era visible de forma material para los testigos de aquel hecho, puesto que ese elemento es que sobre Jesús crucificado recayeron los pecados de toda la humanidad.
El sacrificio de Cristo fue anunciado y simbolizado por el Cordero Pascual anunciado en el Antiguo Testamento. La Biblia explica que Cristo es el Cordero de Dios y nuestra Pascua. Jesucristo fue ofrecido por Dios el Padre como una propiciación por el pecado. La vida de Jesús tenía más valor que la de toda la humanidad junta, porque Él es el creador de todas las cosas. Y como Jesucristo fue perfecto y nunca pecó, fue el único calificado para pagar la pena de todos los pecados de la humanidad. Entonces, es por su sacrificio y sangre derramada que nuestros pecados pueden ser perdonados. Él pagó la pena de muerte por todos nosotros, tal como Dios lo había profetizado siglos antes por medio del profeta Isaías. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas el Eterno cargó en él el pecado de todos nosotros. Los pecados de toda la humanidad fueron puestos en Jesús, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Él. Y por su vida perfecta, Jesús también nos dejó un ejemplo de cómo Dios espera que nos esforcemos para vivir correctamente. Si debemos permanecer en Jesús, debemos andar como Él anduvo, como afirma el apóstol Pedro. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Este tercer elemento clavado en la cruz era tan importante en aquella época como lo es ahora. Aquellos que reconocemos verdaderamente a Jesucristo como nuestra Pascua, pero también como nuestro Rey, podemos decir: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén.